Buenos días, yo soy Robertino Muchut, soy licenciado en Biotecnología y doctor en Ciencias Biológicas. En este nuevo video del ciclo de capacitaciones para escuelas medias rurales organizadas por INTA Reconquista, les voy a comentar sobre la biotecnología, una introducción y sus alcances a través de un repaso a lo largo de la historia en la biotecnología y sus aplicaciones en las diferentes áreas. Comenzando entonces, ¿qué es la biotecnología? Cuando alguien hace esta pregunta, normalmente la gente tiende a pensar en científicos en laboratorios trabajando con soluciones de colores, usando microscopios o vestidos con trajes parecidos a los utilizados en el espacio, trabajando con virus mortales como muchas veces se ven en las películas, o haciendo plantas mutantes, o ratones verdes que florecen en la oscuridad, o por qué no, también humanos verdes. Pero la biotecnología es mucho más que solo eso. Si analizamos la palabra biotecnología, vemos que por un lado tenemos bios, que hace referencia a la vida, tecno, que refiere a la destreza o técnica, y logia, que significa estudio o ciencia. Lo que entonces biotecnología hace referencia a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Dichos organismos pueden o no estar modificados genéticamente, por lo que no hay que confundir biotecnología con ingeniería genética. Dada la definición sobre biotecnología, nos damos cuenta que el ser humano la ha utilizado desde hace miles de años a la biotecnología. Pero claro que en ese tiempo no sabían ni de existencia de esta palabra, así como tampoco sabían que estaban trabajando con microorganismos. Los ejemplos más comunes de biotecnología en la historia es la utilización de microorganismos en la producción de alimentos y bebidas. Así, tenemos el pan, el vino, la cerveza, en el que utilizan levaduras, y también podemos mencionar a los derivados de los lácteos, como los quesos, y el yogur, en el que se utilizan diferentes organismos como bacterias y hongos en la producción de los mismos. Si vemos algunos hitos históricos que han tenido implicancias en la biotecnología, podemos mencionar a Robert Hooke, que en 1665 describe por primera vez a las células al visualizar un corte de una porción de corcho vegetal, o en 1674 cuando Anton van Leeuwenhoek, considerado uno de los mejores fabricantes de microscopios de aquella época, observa con unos de ellos las primeras formas de vida al visualizar protozoos provenientes de un estanque de agua. Sin lugar a dudas, como pueden observar, el microscopio utilizado difiere mucho de los actuales. Hacia finales del siglo XVIII, entre el año 1770 y el 1800, Edward Jenner desarrolla la primera vacuna tras inocular a un niño con viruela bovina a fin de inmunizarlo para prevenir la enfermedad causada por la cepa de viruela humana. El nombre de vacuna proviene de haber utilizado a la vaca para la obtención del inóculo, el cual se utilizaba para vacunar a los niños y evitar así que contrajeran esta enfermedad. Avanzando en la historia, hacia el año 1856, Louis Pasteur demuestra que los microorganismos son los responsables de la fermentación, siendo la misma el resultado de la actividad de las levaduras y bacterias. En 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies, en la cual postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural, tras sus observaciones en su viaje en el Beagle. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Seguidamente, en 1861, Louis Pasteur desarrolla la técnica de pasteurización, el cual es un proceso térmico que permite eliminar o reducir la presencia de microorganismos en ciertos líquidos, técnica actualmente muy utilizada en la industria alimenticia. Para demostrar este proceso, Pasteur expuso caldos hervidos en matraces provistos con filtros o cuellos largos que evitaban el paso de partículas de polvo y otros matraces que carecían de ese filtro o cuello. Al cabo de un tiempo, observó que nada crecía en los caldos con los matraces con filtro o cuello, mientras que en los otros, que no poseían el filtro o el cuello largo, resultaban contaminados, evidenciándose el crecimiento de microorganismos. De este modo, Pasteur refutaba la teoría de la generación espontánea. En 1865, Gregor Mendel describe las leyes de la herencia genética,
siendo este descubrimiento otro hito en la evolución de la biología. Hacia 1869, Friedrich Miescher aísla por primera vez ácidos nucleicos. Su descubrimiento jugó un papel importante en la biología molecular, ya que abrió muchas puertas. Sin embargo, aún en esa época no se lo conocía como ADN o ácido desoxirribonucleico. En 1882, Robert Koch, utilizando cobayos, describe a la bacteria causante de la tuberculosis humana, siendo el primero en develar el agente causal de una enfermedad microbiana humana. En 1928, Alexander Fleming, al observar un cultivo de bacterias alrededor de un hongo, descubre el efecto de la penicilina, hoy en día antibiótico ampliamente utilizado en medicina, al observar de forma casual el efecto del hongo producido sobre el cultivo de bacterias. En 1939, Rogen Gauteret, con su trabajo de cultivo de callos, pudo demostrar que una célula vegetal es totipotente y que estas células indiferenciadas pueden regenerar plantas enteras, técnica muy utilizada en la actualidad. Hacia 1953 ocurre un hecho muy importante. James Watson, junto a Francis Crick, describe una estructura de doble hélice del ADN, usando patrones de difracción de rayos X de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Este descubrimiento le dio al mundo la llave para entender los secretos de la vida, marcando un antes y un después. En 1958, Arthur Comber descubre y aísla la ADN polimerasa, convirtiéndose en la primera enzima utilizada para sintetizar ADN en un tubo de ensayo, siendo esta capaz de sintetizar una nueva cadena de ADN a partir de una cadena existente empleando nucleótidos trifosfato. Luego, en 1973, Stanley Cohen, junto a Paul Berg y Herbert Boyer, realizan uno de los primeros experimentos de ingeniería genética en el que logran introducir el gen codificante para el ARN ribosomal de rana en una bacteria y que el mismo pueda ser expresado en el interior de la bacteria. De esta forma, marcaron el inicio de la ingeniería genética. En 1975, Niels Jerne, junto a George Kohler y César Milstein, este último, argentino, y ganador del Premio Nobel en 1984, describieron la técnica por la cual se podían obtener hibridomas de linfocitos B. No vamos a entrar en detalle de lo que es un hibridoma, pero es la fusión entre dos tipos de células, lo cual permite obtener anticuerpos monoclonales. Hoy en día, esta técnica es muy utilizada para la producción de anticuerpos monoclonales, tanto para ser utilizados por la medicina o en la medicina, como en tareas de investigación. En 1978, a partir del inicio de la ingeniería genética en el 1973, se desarrolla una versión sintética del gen de la insulina humana para ser insertada en bacterias de E. coli y obtener así de este modo la proteína. Desde este momento clave, comienza la producción de enzimas, fármacos, reactivos de diagnóstico y otras moléculas de interés industrial a través de técnicas cada vez más rápidas y mejoradas del clonado y la secuenciación del ADN. Posteriormente, en 1984, Kary Mullis desarrolla la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, o conocida mejor como PCR por su sigla en inglés, la cual permite amplificar fragmentos específicos de ADN a partir de una única copia, generando así miles de copias de ese determinado fragmento, convirtiéndose así esta en una técnica central en la bioquímica y biología molecular, la cual le valieron un Nobel a Kary Mullis. Actualmente, en estos últimos meses, la técnica de PCR ha tenido mucho renombre en los medios de comunicación al ser la técnica utilizada en la determinación de pacientes positivos para la enfermedad de COVID-19. Continuando, en 1986 se realizan ensayos a campo por primera vez de plantas transgénicas en Estados Unidos y Europa. Particularmente, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental aprueba la liberación del primer cultivo modificado por ingeniería genética, el tabaco. Seguidamente, en 1987, se generan plantas transgénicas para resistencia a herbicidas y resistencia a insectos, BT, también conocido como plantas BT, que les confiere resistencia al lepidóptero. Cuando una oruga se alimenta de estas plantas, ingiere una proteína conocida como proteínas Cre, las cuales, una vez en el intestino de estos insectos, se activa esta proteína y produce lesiones internas que desencadenan la muerte del mismo. Con la ventaja que de este modo se puede reducir la necesidad de aplicaciones de insecticidas.
En este mismo año, a su vez, se desarrolla la técnica de bombardeo génico, o también conocida como biolística o biobalística, la cual consiste en una pistola de aire comprimido que introduce microesferas de metal, que normalmente son de oro o tungsteno, las cuales se encuentran recubiertas de ADN que se introduce en las células a una gran velocidad, logrando así la inserción de fragmentos de ADN exógeno a los cromosomas de las células del tejido. En 1989 se crea el Centro Nacional para la Investigación del Genoma Humano en Estados Unidos con el objetivo de mapear y secuenciar el genoma completo, al que luego se sumarían otros países para colaborar en este proyecto. En 1990, el gobierno de Estados Unidos autoriza la utilización por primera vez de una enzima recombinante en la fabricación de alimentos. Esta es la quimosina, utilizada para la elaboración de quesos. Continuando, en 1991, en Argentina se crea una instancia de consulta y apoyo técnico para asesorar al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en la formulación e implementación de la regulación para la introducción y liberación al ambiente de materiales animales y vegetales obtenidos mediante ingeniería genética. Así, de este modo se crea la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, más conocida como CONABIA. En 1996, a nivel mundial, se aprueba la comercialización de los primeros cultivos transgénicos, soja, algodón y maíz. Particularmente, en Argentina, se aprueba la comercialización de la soja tolerante a glifosato, comenzando la era de los cultivos transgénicos en Argentina. Mientras tanto, en 1997, investigadores del Instituto Roslin de Escocia reportan el clonado de una oveja, conocida mundialmente como la oveja Dolly. Para el 2001, se publica el primer borrador del genoma humano, y para el 2003 se completa finalmente el proyecto de genoma humano con un total de 2.850 millones de nucleótidos secuenciados, comprendiendo entre 20 y 25.000 genes aproximadamente. Hacia el 2005 se cumplen 10 años de cultivos genéticamente modificados en Argentina. Los beneficios económicos de su adopción a nivel nacional se estiman en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Hacia el 2010, científicos de Estados Unidos crean la primera célula controlada por un genoma 100% sintético. Y, más en la actualidad, en 2012, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier fueron las primeras en proponer que CRISPR-Cas9 puede ser utilizada para la edición dirigida de genomas. Esta es considerada hoy uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la biología. Esta enzima abre un repertorio considerable de estrategias para ser utilizada en la edición dirigida de genomas. Este repaso histórico por diferentes hechos son solo algunos de los descubrimientos más importantes que han permitido el desarrollo de la biotecnología tal como la conocemos actualmente, con sus diferentes aplicaciones en una gran diversidad de áreas como veremos a continuación. Además, cabe destacar que muchas de las personas nombradas han sido ganadoras de diversos premios por su aporte a la ciencia, varios de ellos premios Nobel. Por último, si nos posicionamos en la actualidad, en un área relacionada a nuestro trabajo en el INTA, como lo es el área agronómica, veremos que Argentina es uno de los países con mayor adopción de cultivos genéticamente modificados. Casi un 100% de la superficie sembrada de soja, maíz y algodón son variedades transgénicas, siendo el área sembrada con estos cultivos en la campaña 2018-2019 de alrededor de 24 millones de hectáreas. En lo que va desde el año 1996, en el que se aprobó el primer cultivo transgénico correspondiente a la soja tolerante al glifosato, hasta el año 2019 se encuentran aprobadas 61 variedades. De estas, 34 corresponden a maíz, 16 a soja, 7 a algodón, 2 a papa, 1 a cártamo y 1 a alfalfa. Sin embargo, la biotecnología en Argentina y en el mundo no solo se aplica en la obtención de plantas modificadas genéticamente para ser utilizadas en la agricultura, sino todo lo contrario. La biotecnología tiene sus bases en la ingeniería, la física, la química, la biología, la medicina, la veterinaria y el campo de acción, de esta ciencia tiene gran repercusión en la farmacia, la medicina, la ciencia de los alimentos, el tratamiento de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, la industria y la agricultura. Por lo que
se ha optado por clasificar a la biotecnología en colores de acuerdo a su campo de aplicación. Es así que por un lado tenemos a la biotecnología roja, que corresponde a todas las aplicaciones relacionadas con la salud humana en el campo de la medicina y la investigación biomédica. Incluye la obtención de vacunas y antibióticos, desarrollo de nuevos fármacos o moléculas terapéuticas, diagnósticos o la terapia génica. Por otro lado, tenemos la biotecnología blanca, en la cual se engloban las aplicaciones relacionadas con la industria y procesos industriales, dentro de las cuales tenemos a la mejora de procesos, como por ejemplo la adición de enzimas para aumentar la velocidad o la calidad en la obtención de productos, el desarrollo de bioprocesos, bioplásticos, bioenergía o biocombustibles. Por otro lado, tenemos la biotecnología verde, quizás una de las más conocidas. Es la aplicada a procesos agrícolas. La misma incluye mejoramientos de plantas, mejoramiento tradicional y asistido por marcadores moleculares, obtención de plantas transgénicas con características mejoradas, con tolerancia a estrés biótico o abiótico, cultivos in vitro, biofertilizante y biopesticidas. Un ejemplo interesante es la utilización de microorganismos en los inoculantes. Posiblemente conozcan que a las semillas de soja, por ejemplo, antes de sembrarlas se les agrega un inoculante. ¿Se han preguntado para qué se lo hace? ¿Qué función tiene? Bueno, los inoculantes, o también llamados biofertilizantes, incluyen a una amplia gama de especies, como por ejemplo los del género Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, etc., que forman parte de una importante tecnología en el manejo de nutrientes. Estos microorganismos contribuyen a la fijación biológica de nitrógeno y a la solubilización del fósforo en el suelo, entre otras funciones, mejorando de esta manera el rendimiento de los cultivos por facilitarle la disponibilidad de nutrientes, incrementando los rendimientos así de los cultivos. Tenemos también a la biotecnología azul, la cual la aplicación es a ambientes marinos y acuáticos. Esto incluye la utilización de organismos marinos con fines de descontaminación o generación de alimentos, la producción de cosméticos, cremas, producción de biocombustibles y también para la obtención de fármacos. Otra de las categorías es la biotecnología amarilla, la cual refiere al uso de los organismos vivos y o biomoléculas en la industria alimentaria. La misma incluye la utilización de enzimas en la producción y procesamiento de alimentos. Un ejemplo particular puede ser el de la leche deslactosada. Habrán visto en los supermercados últimamente la presentación de este tipo de leche. Es común que las personas se vuelvan intolerantes a la lactosa. Estas personas, al consumir leche, les provoca malestares gastrointestinales o, como se dice coloquialmente, les cae pesada, lo cual es debido a que su cuerpo no puede degradar la lactosa, que es el azúcar de la leche, en sus dos componentes que son la glucosa y la galactosa. Entonces, lo que se hace es realizar un tratamiento a la leche con una enzima que se produce en forma recombinante denominada lactasa, la cual degrada la lactosa en sus dos componentes, la glucosa y la galactosa. De este modo, las personas que son intolerantes a la lactosa pueden continuar bebiendo la leche sin los malestares que les ocasiona la leche común, por decirlo de una forma, ya sea entera o descremada, la cual contiene lactosa. Otra de las utilidades es en el mejoramiento de la calidad nutricional de los alimentos, el desarrollo de tecnologías que permitan una mejor conservación. Otro de los colores es la biotecnología gris. La misma está centrada en las aplicaciones al medio ambiente, ecosistemas y ciencias ambientales. Incluye la descontaminación de suelos, de gases industriales, eliminación de metales pesados, sostenibilidad del ser humano y su ecosistema, y la bioremediación. Otra es la biotecnología dorada. La misma se relaciona con la bioinformática. Esta incluye el desarrollo de software y hardware que serán utilizados en los análisis de datos en procesos biológicos. Un ejemplo de esto es el procesamiento de datos de las secuenciaciones. Recordarán que previamente mencionamos que de la secuenciación del genoma humano se obtuvieron alrededor de 2.000 millones de nucleótidos secuenciados. Manejar eso en papel y analizarlo es prácticamente imposible. Entonces, el desarrollo de software, de programas,
que permitan analizar, buscar y comparar secuencias resulta de imprescindible para lo que es la manipulación de tantos datos. A su vez también se utiliza mucho en estudios filogenéticos, como así también para diseño de drogas in silico. Muchas veces lo que se hace es conocer la estructura de ciertas enzimas o proteínas que actúan en alguna vía particular y se diseñan drogas por computadora que puedan encastrar en esa molécula. De esta forma, en lugar de estar probando de forma química y experimentalmente con diversas drogas, se puede hacer búsquedas en computadora, es decir, in silico, para ir aproximándose a formas o drogas parecidas que puedan llegar a tener alguna función particular. De hecho, esta biotecnología dorada es muy importante en el desarrollo de la biotecnología actual. La biotecnología moderna utiliza muchísimo las herramientas bioinformáticas para su desarrollo. Otra es la biotecnología negra. La misma está vinculada a la lucha contra el bioterrorismo y las guerras biológicas. Esto incluye lo que es la investigación de microorganismos patógenos, virulentos y resistentes para poder contrarrestar sus efectos nocivos. Una categoría muy interesante es la biotecnología naranja. La misma se relaciona con la educación y la divulgación de la biotecnología. Esto incluye la formación en biotecnología y la difusión de la biotecnología y sus aplicaciones. En esta charla estaríamos haciendo biotecnología naranja, ya que estamos haciendo una difusión sobre la biotecnología y sus aplicaciones. Otra es la biotecnología violeta o rosada. Si ustedes buscan en la bibliografía, seguramente van a encontrar a esta misma definición de la parte que se encarga, la biotecnología que se encarga de los aspectos legales que la rodean, clasificada como color rosada o violeta, o también a veces suele aparecer como morado. Por eso les coloco ambos colores. Esta parte incluye las medidas de seguridad o bioseguridad, la regulación jurídica y ética, la protección de datos, lo que son las patentes y la bioética. Por último, tenemos la biotecnología marrón y este es otro color en el que hay un poco de discrepancia de acuerdo a los autores y dependiendo también un poco de la ubicación geográfica. Para algunos, la biotecnología marrón es el tratamiento y aprovechamiento de suelos áridos y desérticos, lo que incluye el mejoramiento en calidad de suelos mediante la utilización de organismos y especies vegetales tolerantes. Lo que permitiría esto es mejorar un poco la calidad de esos suelos y hacerlos más útiles o más aprovechables. Por otro lado, hay otros autores que definen a la biotecnología marrón para la aplicación en veterinaria, lo que incluye el desarrollo y producción de fármacos para los animales o mejoramiento animal, obtener especies mejores, con mejores propiedades, mejores características, o también para la conocido como biofábricas, que es utilizar animales, como por ejemplo a las vacas, para que produzcan alguna determinada molécula en la leche, por ejemplo, que pueda ser útil para el ser humano. De esta forma, estaríamos concluyendo con la parte de la clasificación de la biotecnología en colores de acuerdo a sus aplicaciones. Como podrán haber visto, es muy amplia y muy variada, ¿sí? La biotecnología tiene incumbencia en muchísimas áreas. Muy bien, de este modo hemos llegado al final de esta charla. Espero que les haya gustado, que les haya sido provechoso, que hayan aprendido un poco más sobre lo que es la biotecnología. Si les interesa profundizar más de lo que se vio en esta charla, pueden acceder a este link que les figura acá, que es del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología, o bien les dejo mi dirección de mail para que puedan contactarme, o si les interesa profundizar un poco más, o conocer también qué es lo que hacemos nosotros en el INTA referido a la biotecnología. Espero que lo hayan disfrutado y muchas gracias a ustedes.